Terremotos, el más demoledor poder de la naturaleza. Un continente ubicado en la zona de mayor peligro sísmico en el mundo. Que aquí se produce el mayor número de terremotos a nivel mundial. Un poder capaz de mover el eje terrestre y causar un tsunami con olas de hasta 15 metros en todo el Pacífico. Ahora venían, eran murallones que se nos venían encima. Yo no iba a morir en ese momento. Mientras yo sentía aire que podía respirar, iba a luchar por mi vida. ¿Están condenadas las ciudades latinoamericanas a la destrucción? Hay millones de personas viviendo en una situación peligrosa. ¿Podrá predecir la ciencia el próximo megaterremoto? Que van a ocurrir, tienen que ocurrir. Solamente es cuestión de tiempo. ¿Está Latinoamérica lista? Los 50.000 habitantes de la ciudad costera de Pisco terminan su día con total normalidad. Nada les hace presagiar que en segundos tendrán que enfrentar el destructivo poder de la naturaleza. Los vidrios caían y se cruzaban en el piso, en la vereda. El sonido de los vidrios que caían y el viento que empezó. O sea, no había luz y se veía una polvadera. Osvaldo Campos, un reportero local, registra los 200 segundos de uno de los terremotos de mayor magnitud de la historia del Perú. Tras el sismo, continúan una serie de réplicas. Las líneas telefónicas colapsan, se corta el agua, el fluido eléctrico y la ciudad de Pisco se sume en la oscuridad y la desesperación. Rompe este asiento nomás, rompe este asiento. Me caigo encima de los escombros, me daño una pierna, la pierna izquierda, y para no dejar que la cámara se caiga, me dañé el brazo y rescaté la cámara nada más. A pesar de estar herido, el reportero se dirige a la Plaza de Armas a continuar su labor, sin saber que se aproxima al centro mismo de la tragedia. Llegando a la Plaza de Armas, la gente gritaba: hay gente muerta en la iglesia, hay gente muerta en la iglesia. Estaba completamente la fachada nada más y todo estaba derrumbado. Y con personas que en esos momentos estaban ahí en la misa. Grados en la escala de Richter. Moto de 7.7 grados en la escala de Richter. 7,9 grados en la escala de Richter. La escala de magnitud de Richter asigna un número a la cantidad de energía que se libera durante un terremoto. No es una escala decimal, es una escala logarítmica. Entonces, lo que significa es que cada incremento en la escala Richter, o sea, de 1 a 2, implica esencialmente que hay 32 veces más energía liberada. ¿No? La energía que libera un sismo de magnitud 8 es más o menos proporcional a la que se liberaría si se hiciera explotar 60, 70 bombas atómicas, ¿no? Terremotos de esta magnitud, cuando ocurren en zonas costeras, pueden generar otro tipo de fenómenos. Se puede generar lo que se llama un tsunami a nivel oceánico, que te atraviesa el Océano Pacífico completo, pero también tú tienes lo que se llama un tsunami local. Y la gente no sabía cómo correr, irse desde el lugar que estaba, porque decían, el mar se sale, el mar se sale. Olas de hasta 10 metros de altura golpearon las costas de Pisco y de poblaciones aledañas. Y a pesar de que en estos lugares el tsunami provocó fuertes destrozos y cobró 3 vidas humanas, la luz de la mañana reveló que el mayor daño había sido ocasionado por el terremoto. No tengo dónde vivir, no tengo. Mi casa es Ya, ya. Por favor, ayúdennos.
abrigarnos porque todo lo ha tapado la tierra. De la iglesia de San Clemente de Pisco, una edificación colonial del siglo XVIII, solo quedaban los escombros. Al momento del sismo, más de 300 fieles participaban de una misa de difuntos. Todo lo que estaba, el techo y las paredes del templo, todo se derrumbó. Todo se derrumbó aquella noche del sismo. Yo sentí como que la tierra quería destruir todo lo que habíamos construido arriba de ella. Era por la violencia, era como una furia de la tierra que se quería deshacer de todo. Yo lo último que recuerdo aquella noche, antes que se apague la luz, es la gente caminando por los pasadizos laterales. Yo lo que hago es girar y quedo, no es que busqué, sino que quedé al frente de esa columna. Entonces, lo que hice fue avanzar y quedarme pegado a esa columna. Lo que demoré en pegarme, demoró el techo en caer. Permiso, por favor. Permiso, por favor. 168 personas murieron en la iglesia de San Clemente esa noche, y en el sur del Perú se llegaron a contabilizar 595 muertos, 318 desaparecidos, 1.800 heridos y 100.000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables. La costa oeste de Sudamérica y Centroamérica en particular, todas estas áreas, es una de las áreas de más alto riesgo sísmico en términos a nivel mundial, en términos número uno del número de eventos sísmicos que ocurren, de terremotos que ocurren, sino también en el hecho del tamaño de los terremotos que son capaces de ocurrir en estas zonas. El continente americano forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, un área de 40.000 kilómetros alrededor de la cual se ubican el 75% de los volcanes del mundo y ocurre el mayor número de terremotos. Estos representan el 80% de la energía sísmica liberada anualmente. Aquí se produce el mayor número de terremotos a nivel mundial y estos terremotos a la vez liberan la mayor cantidad de energía que se puede cuantificar en otras zonas sísmicas importantes en el mundo, ¿no? El cinturón es el resultado de la colisión de placas de la corteza terrestre. En Latinoamérica, la actividad sísmica del cinturón es consecuencia de la subducción de las placas de Nazca bajo la sudamericana y la de Cocos bajo la placa norteamericana. Nuestro planeta es muy dinámico. Las placas en las que se asientan los continentes están bajo presión constantemente. Se mueven, colisionan, se deslizan, están en subducción y entonces se genera presión en todo momento. Cuando se somete a fricción dos pedazos de roca a una velocidad constante, la presión crece exponencialmente y eventualmente viaja a la superficie. Es ahí cuando ocurren los terremotos. Frente a las costas del Perú, estas placas se deslizan con una velocidad promedio de 8 centímetros al año. En el caso del terremoto de Pisco, las placas se deslizaron 20 centímetros en solo 3 minutos, dejando una huella de muerte y destrucción. Pero ¿qué ocurre cuando en un movimiento sísmico las placas se desplazan 20 metros y la fuerza del terremoto genera una fractura de 1000 kilómetros de longitud, capaz de mover el eje terrestre 3 centímetros? Prácticamente un solo terremoto tiene hasta el 40% de la energía liberada en todos los 100 años, durante el siglo pasado. El terremoto de Valdivia, el terremoto más grande registrado en la historia. Un demoledor terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter dejó al poblado pesquero de Pisco en ruinas. Más de 500 muertos y 100.000 viviendas destruidas fue el saldo de la tragedia. Todos los países de la costa oeste de Latinoamérica forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, el área de mayor peligro sísmico en el mundo. La placa de Nazca se desliza por debajo de la placa sudamericana, un promedio de 8 centímetros al año. En el terremoto de Pisco, las placas se deslizaron 20 centímetros en 3 minutos. ¿Pero qué ocurriría si en un movimiento sísmico las placas se desplazan 20 metros? Un megaterremoto de más de 9 grados en la escala de Richter.
como el ocurrido en el sur de Chile, el 22 de mayo de 1960. El cataclismo fue una sucesión de eventos que se inició el día anterior al megaterremoto con 3 sismos de más de 7 grados en la escala de Richter. Desde Santiago, el gobierno organiza el rescate y pide ayuda a la comunidad internacional, sin saber que el mayor desastre ocurriría al día siguiente. 22 de mayo. Hilde Nordman, preocupada por los sismos del día anterior, visita a su padre en la bahía de Corral, situada a 15 kilómetros de la ciudad de Valdivia. Y llegamos a bordo, subimos, fuimos saludados por el primer oficial y el capitán, y ahí empezó el terremoto. A las 2:55 de la tarde, Hilde Nordman es sorprendida por un megaterremoto de 9.5 grados en la escala de Richter, cuando acababa de embarcar en el vapor Canelos. Todo vibraba, era necesario de afirmarse para no caerse. El cataclismo dura 10 minutos, alcanza a mover el eje terrestre 3 centímetros y cambia para siempre la historia de Chile. Se necesitan varios años, centenas de años, para que se acumule suficiente energía para ser liberada en un terremoto como el de 1960 en Valdivia. El terremoto más grande registrado en la historia es en realidad una sucesión de terremotos cuyos epicentros afectan un radio de 400.000 kilómetros cuadrados. La zona más afectada, la ciudad de Valdivia y sus alrededores. El terremoto ya había sido en Valdivia, ahí uno no pensó que lo que venía después. 2 horas después del megaterremoto, una ola de 15 metros de altura avanza a más de 150 kilómetros por hora y azota la costa chilena entre Concepción y Chiloé. El maremoto destruye pueblos enteros. Nosotros vimos la gente en las ventanas pidiendo auxilio a gritos, que el mar se las llevaba para afuera. Pero el desastre está lejos de terminar. A los pocos minutos, se forma una segunda ola con más de 10 metros de altura. El devastador oleaje impacta brutalmente sobre el ya golpeado litoral chileno. Destruye la bahía de Corral e inunda la ciudad de Valdivia. Eran murallones que se nos venían encima. Yo no sé cómo no nos dimos vueltas, y la gente que estaba en Corral Alto, que se habían ido a refugiar allá, decían, ¿cómo es posible que ese vapor todavía aguante tanto? Lo que mi padre como marino nos explicaba, que la marea estaba subiendo, y esa fue nuestra salvación. 5.000 personas fallecieron y 2 millones quedaron damnificadas a causa de este cataclismo. Los ríos cambiaron de curso, nuevos lagos nacieron, y la geografía costera de Chile cambió para siempre. El terremoto de 1960 produjo cambios notables en la topografía de la costa y del interior y de las islas. La zona de Valdivia se hundió alrededor de 2 metros. Y eso se puede observar todavía porque hay agua que ingresó y hacia el interior uno puede ver el agua salobre y los cercos hundidos, todavía se pueden ver. Pero Chile no fue el único país golpeado por los efectos de este tsunami. En términos históricos, no se había visto en realidad un terremoto que tuviera esos efectos a nivel mundial. O sea, no es solamente un efecto que genera, un terremoto que genera daños localizados, sino que el terremoto y el tsunami generan daños en otros continentes que están completamente geográficamente desconectados con la fuente del evento. Lo que pasa es que la longitud de la ruptura es tan grande que es mucha la perturbación que se genera, y esa es la que afecta todo el Pacífico. Produce víctimas fatales mayor que el número de 60 en Hawái, en la zona de Hawái, y más de 140 en Japón. A partir del terremoto de Valdivia, se crea la Central de Alertas de Tsunamis del Pacífico en Hawái. Este sistema provee valiosos minutos para evacuar poblaciones en peligro de ser arrasadas por estas mortales olas. En terremotos, sin embargo, aún no existe tal aviso. ¿Están condenadas las ciudades de Latinoamérica a la destrucción? América Latina es un continente sísmico, de terremotos destructivos, de megaterremotos.
En sus ciudades, llenas de contrastes, conviven construcciones coloniales, modernos y lujosos edificios y humildes e improvisadas edificaciones. El problema social con el crecimiento explosivo que hay en las ciudades, se produce mucho la autoconstrucción, especialmente en las áreas metropolitanas. ¿Están preparadas las ciudades latinoamericanas para resistir los poderosos movimientos sísmicos de la región? Pisco, 15 de agosto del 2007. Las devastadoras ondas expansivas de un terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter dejan más del 70% de las viviendas destruidas e inhabitables. En el área sur del Perú se contabilizan 100.000 edificaciones en ruinas. Todito se me ha caído, nos hemos quedado sin nada. Mi esposo estaba trabajando, yo nomás me quedé con mis hijos y se ha venido abajo. Como puede ver. En el terremoto de Pisco ocurrió lo que ya se esperaba, en una zona donde hay construcción con adobe, ¿no? Esto era algo completamente previsible porque ya sabemos desde hace mucho tiempo que el adobe es un material demasiado débil y por lo tanto las construcciones de adobe sin refuerzo especial son vulnerables ante la acción sísmica. En Pisco, el 40% de las viviendas son de adobe, una económica mezcla de barro y fibras como caña, bambú o quincha. Su uso está extendido en países altamente sísmicos como Perú, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Honduras. Tenemos millones de gentes que en este momento están en peligro de perder la vida porque viven en casas de adobe en zonas donde van a ocurrir terremotos. Intentando adelantarse al próximo terremoto, la Universidad Católica del Perú, con un equipo liderado por el Dr. Marcial Blondet, utiliza el único simulador de sismos de Sudamérica para desarrollar una tecnología capaz de reducir las deficiencias estructurales de las construcciones de adobe. En una vivienda sin refuerzo, la primera grieta que aparece es la grieta vertical, que une las paredes. Entonces luego, aquí ven la otra, y luego se produce el movimiento de la pared como si fuera una bandera y la pared se desploma. Una vez que la pared se desploma, el techo se desploma y luego las otras paredes se desploman. El sistema desarrollado por el equipo de Blondet comprende el uso de mallas geosintéticas habitualmente empleadas en la estabilización de taludes para el refuerzo de muros de adobe. Estas mallas tienen la ventaja de poder ser aplicadas con facilidad a construcciones ya existentes. Y entonces podemos ver cómo efectivamente la malla ha prevenido que la pared se salga de la cimentación. Ahí podemos ver que hay fisuras también importantes, vemos cómo la malla se ha deformado. En realidad, estos daños hasta podrían ser reparables. No solamente se está resguardando la vida de las personas, sino también se ha mantenido la integridad de la vivienda. En Pisco, el sistema está siendo aplicado en 15 viviendas que buscan brindarle a sus habitantes óptimas condiciones de seguridad y sanidad. Mientras avances tecnológicos permiten el desarrollo de estructuras sismorresistentes en zonas rurales, en las áreas urbanas del continente crece la preocupación por la seguridad de sus construcciones. Ciudad de Armenia, 330.000 habitantes. Ubicada entre Bogotá, Medellín y Cali, es parte del próspero eje cafetero de Colombia, uno de los principales núcleos de la economía de este país. Pero el 25 de enero de 1999, a la 1:19 de la tarde, un terremoto de 6.4 grados en la escala de Richter deja al centro y el sur de la ciudad en escombros. Es que uno no se puede imaginar que algo construido con cemento y ladrillo y todo, que lleva hierro, se fuera a desboronar como si fuera de cartón. Azucena Barragán, administradora de empresas, se encontraba en el primer piso de su casa al momento del terremoto.
Su esposo y sus 2 hijos estaban en el segundo piso cuando la estructura cedió ante el sismo. Yo lo único que vi caer fue la escalera y el hijo mío que venía ahí, como bajando ahí. Pero no dio tiempo. Los demás no pudieron bajar, no tuvieron el tiempo. Azucena queda atrapada bajo los escombros de su casa. Era un túnel, completamente un túnel. Ahí no podía moverme, yo no podía moverme. Con lesiones muy graves, Azucena apenas si puede respirar por todo el polvo y la tierra producto del derrumbe. Mientras se dan una serie de réplicas, clama por ayuda para su familia, pero esta no llega. La estación de bomberos, la oficina de defensa civil y el cuartel de la policía también han colapsado en el terremoto. Empezamos a tener noticias de que la policía no se hacía presente, que los bomberos no llegaban al sitio a apagar los incendios, no llegaban a ayudar. Y empezamos a conocer que nuestros compañeros, las instituciones, también han sido afectadas. Eso fue de disolución, de llanto, de tristeza y como un desánimo muy duro, porque no teníamos cómo actuar ni siquiera para sacar a nuestros compañeros de ahí debajo de los escombros. Ahí se encuentra mi esposa, mi hija, mi hijo. Espera que estén con vida. Hay más gente, porque eso era una droguería y hay más gente. La señora, mire si es su señora. Nosotros estamos ya esperando que quedara ahí muertos, porque era como imposible salir vivos después de estar ahí, pero esa no era la voluntad de Dios. Tras 5 horas de angustia y dolor, los vecinos del barrio de Azucena logran rescatarla. Al ver la luz, cae inconsciente. No se tenía herramienta ni nada, fue con el esfuerzo de los mismos vecinos que se logró levantar un planchón. Tendrían que pasar 3 horas más para que los vecinos lograran sacar al resto de la familia Barragán, que encuentra al barrio de La Brasilia en ruinas. Más del 60% de la infraestructura colapsó. 1.200 personas fallecieron y 5.300 resultaron heridas. Cientos nunca fueron encontrados y el terremoto de Armenia pasó a ser uno de los episodios más dolorosos de la historia de Colombia. ¿Cómo es posible que un sismo de solo 6 grados en la escala de Richter y apenas 42 segundos haya sido capaz de causar tanta destrucción? El terremoto de Armenia es lo que se conoce como un terremoto superficial, en el que las ondas recorren pocos kilómetros hasta llegar a la superficie. A menor distancia, mayor será la energía que alcance a las estructuras sobre el suelo y su efecto más devastador. Es un tipo de terremoto que tuvo bastante componente de movimiento horizontal y ese componente de movimiento o sacudido horizontal tiende a generar muchísimos daños en las edificaciones, en las estructuras, precisamente porque las estructuras están construidas para aguantar esfuerzos verticales. Conscientes de la naturaleza del territorio, los países latinoamericanos buscan aumentar la sismorresistencia de sus ciudades. Para ello intentan mejorar las normas de construcción. Una norma, su objetivo es tolerancia cero con el colapso. Ese es el objetivo central de las normas y en lo que es líneas vitales, hospitales, que estos queden funcionando después del terremoto. Y ese objetivo, lamentablemente, a nivel mundial hemos tenido efecto, no lo hemos cumplido bien. Para hacer eficaces las normas de construcción sismorresistentes, es vital considerar el análisis de los suelos sobre los cuales se edifica. No considerar la calidad del terreno al construir puede traer consecuencias tan terribles como las del demoledor terremoto de México en 1985. Latinoamérica forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, área en la que se libera el 80% de la energía sísmica del mundo.
Frente a la proliferación de construcciones informales, autoridades e ingenieros trabajan arduamente para mejorar la seguridad de las estructuras a través de económicos sistemas de refuerzo y normas de construcción antisísmica. Para hacer eficaces estas normas, es vital considerar el análisis de los suelos sobre los cuales se construye. No hay suelo malo, solamente hay que saber cómo construir en cada tipo de suelo. No considerar este factor al construir puede traer consecuencias tan terribles como las del demoledor terremoto de la Ciudad de México. 19 de septiembre de 1985. A las 7:19 de la mañana, un megaterremoto de 8.1 grados en la escala de Richter deja, según cifras oficiales, cerca de 10.000 personas fallecidas. En el caso del terremoto de México, las ondas sísmicas viajaron desde su epicentro en el Océano Pacífico hasta el Distrito Federal, construido sobre el lecho de un lago. Estos suelos, compuestos por sedimentos arcillosos no litificados y con un alto contenido de agua, amplifican las ondas sísmicas y maximizan el colapso de las estructuras. Ocurre también lo que se llama licuación, que no es otra cosa que un fallo mecánico de los sedimentos sobre los cuales está construida la ciudad. Y eso es lo que produjo la mayor cantidad de daños en Ciudad de México. Esencialmente es ese efecto de la geología local, combinado pues obviamente con la onda sísmica pasando. No existe un país en el mundo donde una norma antisísmica refleje realmente o ayude en todo caso a una prevención real, ¿no?, de construcción para cuando ocurre un terremoto. Siempre uno va a estar ensayando que si lo que construyó puede o no puede realmente soportar un terremoto de una determinada magnitud. En México, 30.000 edificaciones colapsan. Los cuerpos de rescate no se dan abasto para atender a las víctimas, pero entre los ciudadanos emerge la solidaridad. Cientos de civiles arriesgan sus vidas para liberar a sus conciudadanos de los escombros. Más de 4.000 personas son rescatadas. Años después, parte de estos improvisados socorristas forman la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco y participan en desastres alrededor del mundo. Cuando los sistemas de previsión fallan y los equipos de salvamento son insuficientes para atender a la enorme cantidad de víctimas de un desastre, son los mismos ciudadanos los primeros en realizar arriesgadas hazañas para sacar de los escombros a sus compatriotas. Yo enciendo la luz de mi cámara para apoyarme y ver por dónde estoy caminando. En esos momentos vi a una persona que estaba completamente enterrada, pero miraba que esta persona todavía movía sus ojos, o sea, estaba vivo. ¡Vamos a sacarlo! ¡Mueva, compadre! ¡Mueva! Ya, resiste. Todo era oscuridad, todo era polvo, tierra, sonido, gritos, oscuridad, la tierra se mecía, incluso algunos pasaban por encima mío porque estaba tapado de adobe. Cuidado, hay gente acá. Saca esto. No, ahí está su cara. Ahí está su cara. Cuidado. Llegué a ver la luz de la cámara del que me ayudaba. Desconocía su rostro porque ni sabía quién era ni cómo se llamaba. Solo yo veía una luz, una mano que se movía. Yo le pedía, ayúdame, sácame que yo también quiero ayudar. Sale mi rostro, sale mi nariz sangrando, mi brazo fracturado, pero no sentía el dolor. Solamente sentía el deseo de querer salir de ahí. Ahí hay otro. Quieto, tú estás respirando, ahí hay otro que no respira. Tú estás respirando, hay otros que ya están muertos. En ese momento, lo único que se me cruzó por la mente fue que yo decía que yo no iba a morir en ese momento. Mientras yo sentía aire que podía respirar, yo iba a luchar por mi vida. El periodista Osvaldo Campos logró sacar de los escombros a Jorge Luis, quien tenía ambas piernas fracturadas. Por la gravedad de sus lesiones, fue evacuado a la capital para recibir tratamiento médico. Siempre le diré eternamente agradecido por lo que él hizo. Tienes que esperar. Sí, no te voy a dejar. Eran familiares, eran personas de aquí de Pisco
que de pronto llegaban con sus herramientas, lampas, picos, barretas, para remover los escombros y empezar a rescatar. Fueron los primeros rescatistas. ¿Está vivo? Lávale la cara boca abajo, así. Agua. Sí. Boca abajo. Mi hijo lo ha sacado. ¿De dónde lo has sacado? De la torre izquierda, Desde Golden, Colorado, el Servicio Geológico de Estados Unidos monitorea cada terremoto que ocurre en el mundo. Estamos viendo, por ejemplo, este evento del Perú, ¿okay?, que ocurrió el día de hoy. Todos los días están ocurriendo terremotos en América Latina, terremotos pequeños que no son sentidos por la gente, pero que sí se registran. En este caso estamos viendo un terremoto de magnitud 4.8. Con más de 300 estaciones alrededor del mundo y redes sismológicas locales en cada continente, el USGS es capaz de registrar cualquier movimiento sísmico superior a 5 grados en la escala de Richter. Tenemos acceso a la estación de Santo Domingo en Venezuela, hay estaciones en Colombia a las que tenemos acceso a varias estaciones en Chile, en Argentina, tenemos acceso, si no me equivoco, a 3 estaciones en Brasil, varias estaciones en Puerto Rico. En México, Guatemala y América Central hay una en Panamá. Ellos comparten datos consistentemente con nosotros. Gracias a la capacidad del USGS para localizar todo sismo en menos de 20 minutos, se puede dar la alerta a la comunidad internacional e iniciar las tareas de auxilio. Estas pantallas que estamos viendo aquí son el equivalente moderno a los sismógrafos, que es la imagen clásica de la sismología, que tenemos el tambor de metal con el papel y la pluma. Y lo que estamos viendo esencialmente es la señal en tiempo real que está entrando de cada una de las estaciones en distintas partes del globo. A pesar de los avances de la sismología, la información recogida tan solo permite estimar la probabilidad de sismos en amplios periodos de tiempo. A la espera de un sistema de predicción más exacto, los esfuerzos de prevención son vitales para mitigar los efectos de devastadores terremotos. Quienes gobiernan en cualquier parte de América Latina deben pensar que la prevención de desastres, que la gestión del riesgo debe ser una política de desarrollo y no debe estar en el último puesto de las prioridades de la agenda política de nuestros gobernantes. A raíz de desastres como el de Armenia, surge en Colombia una nueva visión de la prevención. A la espera para el próximo terremoto, las brigadas de rescate de Armenia refuerzan sus estructuras, adquieren mejores equipos, realizan simulacros y participan de constantes capacitaciones para hacer frente a los nuevos siniestros. Como una de sus nuevas estrategias, la Cruz Roja Colombiana entrena grupos de rescate canino para detectar a víctimas sepultadas por los escombros. Es importante practicar esta clase de ejercicios en los cuales ellos están entrenando no tanto el guía, sino su compañero, su equipo como tal, que es el perro, en las cuales hay un entrenamiento muy forzoso de alrededor de 6-8 horas, casi 3 veces a la semana. ¡Bruno! Las vidas que se hubieran podido salvar en el momento del terremoto teniendo estos equipos sinófilos hubiera permitido que las personas que nos quedaron atrapadas sin poder identificar hubiéramos podido salvar muchas vidas más de las que perdimos en el año 99. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, trabajadores de la gobernación realizan un simulacro de sismo. La vulnerabilidad no es solamente el potencial de daño físico por la falta de resistencia de infraestructura. O la vulnerabilidad está relacionada con los problemas sociales de una región, de cómo se construye el desastre en términos educativos, en términos administrativos, en términos institucionales. A más de una década del terremoto de Armenia, las reflexiones del pueblo colombiano llevan aún las marcas indelebles de la tragedia. Otra de las lecciones aprendidas que nos permite integrarnos como organismos de socorro, como la Cruz Roja, la Defensa Civil, los bomberos, y adoptar otros mecanismos, otras estrategias de otras personas que conocen otras técnicas, otras metodologías para involucrarnos. Yo creo que una de las lecciones más aprendidas es que debemos trabajar integradamente. El problema de los desastres no se puede ver a posteriori, tiene que haber una lectura previa del riesgo, es decir, que tiene que existir una visión ex ante, anterior al desastre, que es entender el riesgo para poderlo mitigar y reducir.
Mientras los gobiernos, las brigadas de rescate y la población civil se organizan para mitigar los efectos de un terremoto, científicos de todo el mundo trabajan para predecir el siguiente sismo. Hay lo que se llaman estudios de probabilidad sísmica, en donde, en base a las características históricas del área, de la sismicidad histórica del área, sí se establece esencialmente una probabilidad de que haya un terremoto de X magnitud dentro de una ventana de años. En una zona donde ocurrió un terremoto, la probabilidad de que ocurra otro es alta, solamente depende del tiempo. Son 3.600 días, llevamos ya el terremoto. Y creo que todos los días se piensa en lo mismo, en que se hubiera podido evitar tanta muerte, en que si se hubiera estado como más prevenido. La predicción de terremotos tiene que ser precisa e indicar dentro de márgenes estrechos el lugar, momento e intensidad de un sismo. ¿Qué tan cerca está la ciencia de predecir el próximo terremoto? Desastres como los de Armenia, México y Pisco nos demuestran que en Latinoamérica los terremotos son una amenaza constante. En estas tragedias, tan solo unos segundos de alerta habrían bastado para salvar miles de vidas. ¿Qué tan cerca está la ciencia de lograr determinar con precisión el momento, el lugar y la intensidad de un terremoto? En Lima, a 150 kilómetros del epicentro del terremoto de Pisco, los efectos del sismo son menores. Sin embargo, durante el movimiento telúrico, los limeños pueden observar un relampagueo de luces en el cielo. Explicar este inusual fenómeno podría ayudar a la ciencia a predecir el próximo gran terremoto. En el Centro de Investigación Ames de la NASA, en Moffett Field, California, el Dr. Friedman Freund explora la posibilidad de pronosticar terremotos dentro de un prometedor campo denominado sismoelectromagnetismo. Las luces que se han reportado, e incluso algunas que han sido fotografiadas en los años 60 en Japón, ocurren no solo durante el terremoto, sino a veces días o hasta semanas antes. La investigación del Dr. Freund se basa en el estudio de los procesos que ocurren en la Tierra y la ionosfera en las horas y días anteriores a los terremotos. Entre estas señales presísmicas encontramos fenómenos luminiscentes, similares a los observados en Lima durante el terremoto del 2007. Si se toma cualquier pedazo de roca de la profundidad de la Tierra a 10 o 20 kilómetros y se la somete a presión, se producen imperfecciones que crean cargas electrónicas que se elevan a través de la corteza terrestre y eventualmente alcanzan la superficie. Para identificar y describir señales presísmicas, el Dr. Freund y su equipo reproducen a escala los procesos que se dan en los puntos de contacto de las placas a través de una serie de experimentos. Ahora estamos sometiendo la roca a una presión de cerca de 30 toneladas. Durante este tiempo, una carga eléctrica fluye a través de estos 5 metros de roca hacia este contacto de cobre que hemos conectado y que nos permite recoger la señal en el amperímetro. Perturbaciones electromagnéticas de ultra baja frecuencia, cambios en la conductividad del aire, emisiones infrarrojas y perturbaciones en la ionosfera son algunas de las formas que toman estas señales presísmicas. Es una carga muy pequeña, pero si se puede imaginar que una corriente como esta pueda viajar a través del cruce de las placas tectónicas que miden 1 kilómetro cuadrado o cientos de kilómetros cuadrados, de pronto estas cargas eléctricas pueden alcanzar millones de amperios. En Palo Alto, California, Tom Blyer dirige QuakeFinder, empresa que desarrolla un sistema de sensores capaz de detectar señales presísmicas basándose en las teorías del Dr. Freund. Tenemos sistemas de predicción basados en huracanes, cuándo se forman o a dónde se dirigen. Uno ve eso en la televisión antes de cada gran huracán.
El trabajo de Quake Finder se basa en la instalación de magnetómetros ubicados a lo largo de las fallas sísmicas, capaces de monitorear las pulsaciones electromagnéticas que genera la roca antes de producirse la ruptura. Estas señales también emiten fuentes de calor que podrían ser captadas por sistemas satelitales. Eventualmente tendremos un sistema de predicción de terremotos similar al sistema de predicción del tiempo que tenemos hoy. Si científicos como el Dr. Freund e ingenieros como Tom Blyer tienen éxito, en menos de 10 años se podría contar con un sistema que pronostique terremotos días antes de que ocurran, salvando así miles de vidas. En el mundo, sismólogos, ingenieros y sobrevivientes de terremotos aguardan con esperanza. Cualquier parámetro geofísico que nos indique una anomalía en las propiedades físicas de la roca, si este parámetro se puede medir y nos va a ayudar a predecir un terremoto, eminentemente hay que seguir en ese camino, ¿no? No tuvimos esa oportunidad de que haya algo que nos avise, porque esto no avisa. Pero si algún día lo hay, será en beneficios para las personas. Sí, yo todos los días tengo presente ese lunes. El por qué sería por el impacto tan tremendo, porque nunca se pensó en una situación de esas. Yo nunca pensé que fuera a vivir una cosa de esas. Esas son situaciones que nunca se pueden olvidar. Gracias a Dios hemos salido con vida. A pesar de todo se ha salvado mucha gente. Increíble, increíble. Lo único nomás que se pierde tanto, ¿no? Tanto que pierde la gente, un trabajo de toda una vida. Las personas de una u otra manera vienen haciendo lo posible para levantar de repente su vivienda y algunos, como tú ves, se han ido de aquí de la provincia de Pisco y continúa prácticamente en escombros todo lo que ha sido sus terrenos, sus viviendas en esta zona. Es un riesgo para nosotros al estar acá, para cualquiera de nosotros, cualquiera de la familia, pero por ahora tenemos que estar viviendo en estas condiciones que estamos, hasta que algún día podamos ya demoler esto y volverlo a reconstruir. Uno dice, no va a pasar, pero llegado el momento es diferente. Cuando llega ese momento, le cambia la vida a muchos, pero es algo que nadie lo puede evitar.